Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica, programa número 111, los tres unos. Y como siempre, pues es un placer, un honor tener con nosotros al maestro Guillermo Marín, al cual saludo con mucho respeto. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues muy contento porque además, como siempre, de recibir la gracia, como dicen los que saben, del tiempo que nuestros radioescuchas nos dedican, y creo que pues eso es muy valioso. Y por otra parte, pues siempre laborar contigo este proyecto, pues muy interesante. Estoy muy contento de eso. Muchas gracias, maestro. Igualmente, también muy contento también de colaborar con usted para esta emisora, para Radio Calenda, La Voz del Valle. Y bueno, pues empezamos, maestro, con la primera pregunta. Pues bien, maestro, el mes de mayo, 1 de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, y ¿qué más, maestro? En mayo. Y no hubo clases muchos días en esta semana, en este mes, perdón. Bueno, esto nos dice que la educación en México eh, está siendo una educación. ¿De qué tipo, maestro? ¿Usted cómo la tiene clasificada desde su perspectiva, conociendo que también nuestros viejos abuelos tenían una educación? Bueno, para mí primero habría que diferenciar entre educación e instrucción. La instrucción es un proceso para capacitar a alguien en una rama del saber o una actividad concreta. Podemos hablar de una capacitación de horas, de semanas, de meses. Y tenemos, por ejemplo, que ir a la escuela y llegar a la universidad son como 17 años para atrás, pero a final de cuentas es una instrucción. La licenciatura licencia, te da licencia para ejercer X o Z. Ahora, equivocadamente hasta se usan estos términos como sinónimos. Una cosa es instruir y otra cosa es educar. La instrucción está enfocada hacia la actividad económica. Es decir, se están preparando a las jóvenes generaciones para que sean sumisos y pues ignorantes los estudiantes, ¿no? Y la educación es un proceso de aprendizaje permanente que inicia pues desde que está uno en la panza de su mamá, aunque no lo crean, y termina el día pues que nos vamos, ¿no? Como dice Silvio Rodríguez cuando habla de un negro que era muy pobre y que se dedicaba a construir papalotes para que los niños los volaran. Y era una persona muy pobre, y entonces en el verso, en la canción, dice algo así como: el día más importante de tu vida fue el de tu muerte. Pero bueno, entonces la educación son valores que se transmiten por medio de la palabra, por medio del ejemplo, por el medio, el grupo de apoyo que tiene la familia. Estos valores y principios éticos y morales son los que nos dan el rostro propio y el corazón verdadero. Nosotros como civilización madre tuvimos por lo menos 3000 años, del año 1500, cuando ya tenemos registro de los olmecas, hasta 1521, se supone tuvimos un sistema de educación obligatorio, público y gratuito para todas las personas. Pero la educación que se daba en el Telpochcali, en el Ilpochcali, en el Calmecac y en el Cuicacali es una educación para la vida y para ser mejores personas, porque ese es el tiempo más importante en el que se dan las bases de vida. Hasta los 7 años es el amor de la madre, de los padres, de la familia, es el vector de educación.
la pedagogía se hace con amor. No puedes encontrar a unos padres sin amor, no son padres entonces. Ni puedes encontrar a un profesor sin amor a su proceso, a su trabajo, porque entonces eso simplemente un burócrata chambeador, ¿no? Entonces, habría que diferenciar la educación de la instrucción. Ahora, ya dijimos que somos la única civilización ancestral que tuvo un sistema de educación y que por lo menos duró 3 milenios. Entonces, imagínate la calidad de personas que iba produciendo el mismo sistema. Eso por una parte. Y era educación para la vida y estaba sustentado en capacitar a los jóvenes para que fueran autosuficientes. Es decir, no solamente era la escuela como el lugar donde va uno a aprender para trabajar, sino en las escuelas de la náhuatl se trabajaba y se aprendía. Entonces, las escuelas, para generar este proceso, esta actividad de ser autosuficientes, los muchachos trabajaban. Ellos habían construido sus propias escuelas, les daban mantenimiento, muchachas y muchachos, niños y niñas. Era lo fundamental el tener el concepto de la familia y de la comunidad, del bien común por encima del interés personal. El enseñar a las personas culturalmente a ser humildes, a ser personas más en el desarrollo espiritual que en el desarrollo material. Ahora, esta forma de educación, de alguna manera, fíjate lo que son las cosas, todavía hoy en día te encuentras en las comunidades personas que sin haber ido a la escuela son gente muy educada. Y también te encuentras a jóvenes que salen de las universidades patito y de todas, como unas bestias peludas, a ver a quién se devoran, ¿no? Entonces, es muy diferente la educación de la instrucción. Ahora, la, entre comillas, educación occidentalizada que surgió en Europa, surgió como una necesidad, y de ahí se desprendieron una serie de elementos culturales que son los que le dan apoyo a la cultura materialista, a los adoradores del becerro de oro. Fíjate que para 1970 3/4 partes de los mal llamados mexicanos vivían en el campo, eran rurales. Y al final de los 70s, la gente empezó a migrar a las ciudades porque se encareció mucho la vida en el campo, entre otras cosas porque Monsanto y sus secuaces echaron a perder este país productivamente, ¿no? Desde que se les acabaron con el concepto de la comunalidad de la tierra, hasta pues la venta de todo lo que ellos antes tenían. Es decir, llegaron a tal punto que rentaban la tierra para que otros la trabajaran. Bueno, se perdió ese amor y esa responsabilidad al trabajo en la comunidad. Ahora, ¿por qué se crea especialmente en México, se crea el sistema de educación, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, con el gobierno de, no me acuerdo quién, creo que era el que le cortaron la mano en cañonazo, pero realmente fueron una instrucción que recibió el Estado lacayo mexicano, que siempre ha sido así. Nuestros gobernantes siempre han sido gente sumisa ante el poder de unos vecinos verdaderamente bestiales, ¿no? Son seres los que gobiernan, ¿no? Desde luego.
son seres demoníacos, ¿no? No les importa destruir familias, comunidades, depredar sierras, bosques, islas, porque para ellos el dinero es la parte sagrada de la vida. Para esta gente, ellos creen que las personas que son ricas están más cerca de Dios que las que son pobres. Y dicen que su pobreza es por su flojera. No dicen que es un sistema que está diseñado para tener pobres a las personas. Pero bueno, esa es otra historia. Para el caso de lo que estamos comentando de la educación moderna, surgió justamente cuando también inicia en Europa la llamada industrialización. Porque necesitaban los capitales, los dueños de esas empresas, necesitaban trabajadores que supieran leer y escribir y párale de contar. Entonces, como no los había o los que había los succionó todas estas empresas, entonces la estrategia que se hizo en todos los países de Europa y los países satélites como nosotros de Europa, la educación pública surgió como una necesidad de abastecer a los capitalistas de obreros baratos y en gran cantidad. Y entonces hicieron que la gente emigrara de las comunidades a las ciudades, porque, como me dijo un amigo indígena zapoteco, me dijo que es más difícil en estos tiempos vivir como zapoteco en la sierra que vivir como proletario en las ciudades, ¿no? Es mucho más difícil vivir como zapoteco por tantas limitaciones que se han generado sobre ellos. Especialmente se atacó al campo de una manera brutal para que las personas dejaran de ser autosuficientes y tuvieran que ir a las ciudades, entre comillas, a buscar el éxito. Y ahí tuvo que ver mucho la creación de la SEP y la idea de Vasconcelos de sacar a los... Primero que menospreciaran su cultura ancestral. Ya no te estoy hablando milenaria, te estoy hablando de la tradición de hace 50, 100 años. Estos maestros que llegaron y siguen llegando con lo mismo, a infectar las comunidades con el virus del éxito y del progreso, ¿no? Entonces, gran cantidad de jóvenes llegaron a las ciudades, desde luego la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Tijuana, etcétera, porque eran recibidos porque eran necesitados. Entonces, la educación en ese sentido, la educación pública en ese sentido, ha sido muy limitada, porque no quieren personas destacadas, quieren trabajadores sumisos y obedientes. Y la contraparte de eso es que en Estados Unidos o en Europa, la educación también corre ese mismo riesgo, ¿no? En Estados Unidos, desde jardín de niños hasta lo que sería para nosotros prepa, es entre comillas gratis. Pero de prepa a la universidad es carísimo, carísimo. Los muchachos les ofrecen préstamos y esos préstamos tardan entre 20 y 30 años para pagarlo el muchacho que solicitó el préstamo para ir a la universidad. Las universidades son autosuficientes, no reciben apoyo gubernamental y son apoyadas generalmente por empresas o personas muy ricas que son como donantes, pero la educación universitaria en Estados Unidos está es muy difícil poder estar en una universidad. Entonces, la educación occidental nació en Londres, comenzó en Londres y luego se extendió a todas las partes.
Y esta educación era para que existieran operarios, trabajadores, empleados, consumo, de estas personas que se acercaban a las ciudades dejando su tierra. Y como te he dicho, y tú también me lo has dicho, pues nosotros fuimos trabajadores en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y ahí aprendimos que o trabajas o trabajas. Decía mi mamá que el problema era en México que los trabajadores hacían como que trabajaban y los patrones hacían como que les pagaban, ¿no? Pero siempre el tener una educación de baja calidad es muy productiva, muy rentable para las élites, para estas familias, estas 500 familias que tienen pues la mayor parte de la economía está en manos de ellos. Ahora, para mí lo interesante de esto, Antonio, es cómo surgió la educación y cómo se fue desarrollando. Entonces, como los empresarios, los inversionistas necesitaban trabajadores, tuvieron que irlos a traerlos de una oreja para vivir en las ciudades como reserva de personas, como reserva de esclavos. Y cuando tú piensas en esto, las personas, los jóvenes en su comunidad, tienen una familia reconocida. Ellos son conocidos por su pueblo. Ellos hacen su trabajo, su tequio, viven en comunidad, son solidarios y sobre todo son personas acogidas positivamente en su comunidad. Cuando estos muchachos se van a las ciudades de aquí o de Estados Unidos, pasan a ser nadie. No tienen ningún valor y solamente se les explota, entre comillas, porque los gringos son muy buenas personas. Pero eso sabemos que no es cierto. Los Estados Unidos tienen el subsidio a los productores de alimentos, vegetales, manzanas, frutas, etcétera, porque se hacen de la vista gorda de los trabajadores indocumentados. Entonces no les pagan el sueldo que deberían de pagarles de acuerdo a los estándares de los países, de los 20 países más ricos del mundo. México nunca lo ha hecho. Hasta el gobierno de don Andrés, que empezó a subir el salario, el trabajador mexicano pues era el más mal pagado de todo el continente. Y los criollos nos tenían amenazados diciendo de que no podían aumentarse los salarios porque si no se iba a desatar la inflación y que entonces iban a ganar mucho menos. Con total contubernio con los grupos sindicales y todo eso, ¿no? Que son de lo mismo, ¿no? Negativos, explotadores, traidores a sus causas, todos los sindicatos, todos. Entonces, lo interesante es cómo crear un sistema educativo en el siglo XVIII, si nunca se había tenido escuela. En ese entonces los únicos que recibían educación eran la monarquía, la iglesia y el ejército. De ahí en fuera la gente no sabía ni siquiera escribir, no había interés en crear escuelas en el campo, porque ¿qué les van a enseñar si lo que ellos han hecho toda su vida durante siglos, de padre a hijo y etcétera? ¿De qué les sirve la educación, entre comillas, que les da el Estado? Pues de muy poco, de muy poco. Entonces, estas personas van a crear el sistema educativo, y obsérvalo, como una escuela militar, porque esas sí habían escuelas militares. Entonces, fíjate cómo en primaria los niños los forman, les hacen los honores a la bandera el lunes, los hacen cantar el himno nacional,
la marcha de Zacatecas, marchando, etcétera. Pues es que las escuelas de Occidente están inspiradas en las academias militares. Entonces nosotros debemos de entender que esa educación además es de muy mala calidad, muy baja. Fíjate que cuando hemos hablado de China, que hace 70 años era paupérrima y corrupta, y que hoy es la punta de lanza de la economía, de la política y probablemente de la cuestión militar, eso está por verse, pero los chinos, por ejemplo, están creando tecnologías increíbles. Ellos viven mucho más adelantados que nosotros, los de Occidente. Tienen cosas como están deteniendo el desierto. Una porción muy grande de China en el centro son puros desiertos. Bueno, pues ellos están ganándole al desierto y están construyendo zonas agrícolas a través de todo lo que se puede hacer con el agua, y le están ganando al desierto, les están ganando espacios, ¿no? Y bueno, no tiene caso hablar de los viajes al espacio exterior, pero ya están al tú por tú que los rusos y que los gringos. Entonces aquí la pregunta para mí, que me parece muy importante, es entender cómo es que lo hicieron. Porque no fueron los marcianos ni los lunáticos los que le vinieron a enseñar a los chinos cómo hacer las cosas. No, fueron los propios chinos. ¿Y cómo es posible esto? Con la educación. Fíjate que los países como, no me acuerdo si son Suecia o estos países o Noruega, estos países de la península nórdica, ellos dicen que, bueno, no dicen, sino las profesiones mejor pagadas son las de ser profesor. Porque ellos dicen que tienen que tener a la mejor gente enseñando a los niños para proyectar un futuro. Eso hay que pensarlo. ¿Cómo es que de 70 años pasaron de ser de pobres, corruptos, a ser una nación pujante? Bueno, en parte a su cultura milenaria, pero en parte también al sistema de educación que es de altísima calidad. Y lo mismo le ha pasado a Corea del Sur. Lo mismo le ha pasado a Sudáfrica. Se ha invertido en la educación. Se ha invertido en la educación y en México, desde Luis Echeverría para acá, todos los secretarios de educación pues son políticos, pero no son educadores. Y creo que ahorita anda uno de los más nefastos, uno de los politiqueros más nefastos, que es el secretario de Educación. ¿Sí sabes eso, no? Sí, Mario Delgado, claro, sí. Fíjate, nada más que es un gángster esa persona, es un gángster. Entonces, ¿qué le está pasando a Morena? Está volviendo a replicar lo que fue el PRI. Porque las personas que están en la toma de decisiones vienen del PRI. Todos o casi todos vienen del PRI. Entonces, la educación, y eso hay que pensarlo. Yo estoy de acuerdo, Antonio, en la lucha, la justa lucha del magisterio para que se les pague y se les apoye como se necesita. Pero no estoy de acuerdo en que ellos sean inconscientes o sean abusivos de que están haciendo un pésimo trabajo. Que la educación pública en México, la SEP, es de bajísima calidad. Casi hasta está diseñado para eso. Entonces, yo quisiera ser responsables
a los maestros del país para que enfrenten sus hechos de manera inteligente y pues sustentada en el bien común. Ese mexicano, entre comillas, corrupto, tramposo, alevoso, agresivo, ladrón, esas personas que no respetan nada, esas personas que pasan por encima de todos, esas personas que agreden, esas personas las forjó la educación. Entonces hay que hacer un llamado al Magisterio Nacional para que se hagan responsables, ponerles un espejo para que vean lo que han hecho en estos 100 años de la educación en México, porque han destruido la cultura centenaria, la cultura popular, y han destruido los valores de las comunidades. Han impuesto estos conceptos de triunfadores, de exitosos, y que pareciera que el dinero y vivir como gringos de tercera es la realización personal. Entonces yo les reclamo eso a los maestros, y yo también reconozco su lucha, sobre todo contra los gobiernos de Calderón, de Despeñadero, de Fox, pues que los trataron a patadas, ¿no? Y hicieron y deshicieron, y ellos resistieron. Piénsalo bien, los únicos que lograron enfrentar a los neoliberales en el poder fue la coordinadora. Eso es totalmente bueno, saludable, porque lo que no entendía la gente, los que no eran maestros, es que siempre están pidiendo aumentos. Sí, justo y necesario, pero lo que no se dan cuenta estas personas, y yo sí se los hacía ver, es que de acuerdo a cómo le daban aumento a los maestros, de esa misma forma le daban aumento a los demás trabajadores proporcionalmente. Entonces el magisterio fue jalando como una yunta en una tierra totalmente árida y seca que representan los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces yo creo que hay esas dos cosas. Una cosa es la educación, que también tendríamos que decir, la educación de la casa ha disminuido o casi ha desaparecido. Mira, cuando una mamá sale a la calle a buscar un empleo y logra ser contratada, yo me pregunto, ¿y sus hijos? ¿Quién los está educando? ¿Quién les está transmitiendo con amor los valores éticos y morales, familiares, comunitarios? ¿Quién? Pues la televisión, los cuates en la calle, las redes con tanta vulgaridad que están ahora saturando esta forma tecnológica. ¿Quién entonces es el que forma a este mexicano, pues de lo peor, ¿no? No quiero decir que todos, pero pues es exactamente las mamás que están trabajando. Y yo sé, y me han dicho, y nos hemos dicho, que las mujeres tienen que tener los mismos derechos de los hombres. Pues yo creo que no. Son responsabilidades diferentes. Yo una de las cosas que le reconozco mucho a Lucecita es que ha sido una excelente madre. Una excelente madre, y por consecuencia tiene hijos excelentes, ¿no? Entonces yo creo que desde 1940, y eso comenzó en Estados Unidos, como los hombres se tenían que ir a la guerra, las mujeres empezaron a ocupar los puestos en las empresas que además hacían armas,
Este, y entonces también aquí se explica otra cosa. Al irse los trabajadores a la guerra, vinieron a traer trabajadores mexicanos para llevarlos a Estados Unidos, que les llamaban los braceros. O sea, quien empezó, quien dio el camino, fueron los propios Estados Unidos para recibir trabajadores para los ciclos de agrícolas, ¿no? Entonces, pero fíjate que antes de eso, con el salario que ganaba el esposo, podían vivir decorosamente una familia. Pero entonces los han engañado y les han dicho, no, desde el punto de vista feminista, ¿qué? ¿Cómo vas a ser una sirvienta? ¿Cómo vas a estar? No, tú puedes ser una gerenta, puedes ser lo que tú quieras, pero salte de tu casa. Lavar platos, lavar ropa, estar con los escuincles. No, tú tienes un camino de superación mucho más grande, donde te van a pagar lo que vales. Sí, chucha, ¿cómo no? Primero hay un maltrato a las mujeres en el ámbito laboral, que aquellos que hemos trabajado tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, existe, está, a veces más, a veces menos, pero las mujeres, además de ser agredidas y abusadas, son despreciadas por los hombres. En general, no quiero que vayan a decir, es en general. Pues eso que estamos sufriendo de estos jóvenes que nacieron en un hogar sin mamá, pues están totalmente desmadrados. Y por eso vemos lo que está sucediendo en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional. Fíjate que Luz y yo somos asiduos al Netflix y nos gusta mucho porque buscamos series que traten de países que más que ver la serie nos interesa ver cómo vive la gente, ¿no? Y en verdad en Europa y en Estados Unidos hay una ruptura total de los jóvenes con los padres, ¿no? Y es producto de eso, ¿no? Que se ha creído, y es una gran equivocación, dicen algunos burrianos, yo le estoy dando lo que no tuve a mis hijos. Pues es un gran error. Ese es un gran error. Porque hace usted a sus hijos dependientes. Que ellos luchen y trabajen y busquen por su propio esfuerzo. Entonces, en concreto, nosotros tuvimos una civilización escolarizada que no usaba dinero, que no había propiedad privada, que cada 5 días había un tianguis donde se cambiaban las cosas, los productos unos por otros, el trueque, y fuimos una sociedad que no fue guerrera, no fue una sociedad sustentada en las armas, y sí en la educación. Entonces hay que confrontar eso porque hay que dar un ya basta a el magisterio nacional, que está bien su lucha sindical por el justo salario, eso yo no pongo objeción, pero lo importante no es en qué modelo educativo se va a usar, sino qué se le está enseñando a los niños, a los jóvenes, y de qué manera va a servirle esa enseñanza para ser mejores personas, para ser personas humildes, sencillas, que no sean pretenciosas, que no estén enajenados de la realidad, solidarios, fraternos. Eso es lo que yo creo que para mí sería la educación. ¿Cómo ves, Antonio? Claro, maestro. Fíjese que ese dato tocó usted un punto muy importante que me surgió una duda. Habló usted como punto de referencia cuánto cuesta la universidad, por ejemplo, en Estados Unidos.
es muy cara, ¿no? Después Carísimo. de la preparatoria ya es pues, carísimo. Bueno, en México, ¿cuánto cuesta aproximadamente una carrera? Por ejemplo, en la UATJO, maestro. Bueno, pero es que esa no es universidad. Es un nido de ampones, justamente a través de las cuestiones sindicales. Claro, claro, maestro. Bueno, entonces hablemos de la URSE. No, es lo mismo, es lo mismo. Ok, entonces Habla de estamos la para... UNAM. Ahí está la corrupción en la UNAM. Es que mira, el sistema está hecho, está diseñado para que no se avance, para que se acabe el desarrollo espiritual de las personas y se enfoque solamente en el mundo material. ¿Cuánto tengo? Yo creo que es es una burrada más de los políticos demagogos que dicen que hay que darle educación a los pobres y y que primero los pobres y todas esas cosas que usan como eslogan. Pero en la práctica, yo pienso, mi experiencia personal, es que la educación, en todos los sentidos, pública y privada, tiene que ser de excelencia. Es decir, tiene que haber calidad en lo que se transmite y en la forma de transmitirlo, ¿no? Yo creo que para mí, que yo egresé de la UNAM, pero ahora que ya soy una persona madura y que veo las cosas, dijo Brzezinski, que era uno de los de la época de los 70s, de los grandes políticos de Estados Unidos, dijo algo que es fundamental. Dijo que Estados Unidos no quería un Japón al sur de su frontera. Es decir, jamás vamos a tener una educación de calidad porque entonces estamos haciendo que nuestros vecinos no puedan hacer sus grandes negocios. No se aceptan personas inteligentes, críticas, analíticas, respetuosas, serias, no. Lo que se busca es la, pues, esta actitud cínica que se genera. Me da mucha pena decirlo, ¿eh? Me da mucha pena decirlo porque yo he dado clases y, y en escuelas privadas y en escuelas públicas. Y sé de lo que estoy hablando, ¿no? La gente antes decía, pues si no sabes hacer nada, métete de profesor, ¿no? Ahora, pues, si no sabes hacer nada, vete a la Guardia Nacional, ¿no? Porque hoy gana más un militar, un soldado raso, que un profesionista recién salido de la universidad. Es decir, en pocas palabras, Antonio, este modelo está diseñado perfectamente para lo que está sucediendo. Y no lo entendemos, que hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba hay un poder, así como casi como Dios, hay un poder hasta arriba que va manejando la vida humana y la va condicionando. Te doy un ejemplo. Dime quién y cómo dio la orden de crear la industria del agua. Porque cuando yo era niño, te pegabas a la llave, al grifo, y tomabas agua. Agua buena, agua viva. La gente que consume estas botellitas de agua no se da cuenta que, en primera, es agua muerta. Porque pueden tener ese frasquito o ese botecito de agua y en 2-3 meses sigue igual, transparente, líquida. Y tú metes en una botella
agua hasta simplemente de la llave, porque hoy ya no podemos encontrar ríos, ¿no? Porque son canales de aguas negras, desgraciadamente. Pero una botellita de agua no industrializada se pone verde al tiempo. ¿Y qué quiere decir que se ponga verde al tiempo? Bueno, que el agua, con el polvo, con todo lo que está, produce vida. Pero un agua de la Coca-Cola, porque la Coca-Cola también hace en botella agua, esas botellas pueden durar meses, no sé si años, pero meses puede tomar, después de 2-3 meses te la puedes tomar, porque entre comillas no está contaminada, ¿no? No, nada más que está muerta. Entonces, yo pienso, insisto, Antonio, estamos engañados. Estamos creyendo en el proyecto de vida civilizador que nos han impuesto desde 1521. Nosotros somos una civilización biófila, una civilización muy humana, con grandes logros, no solamente para nosotros, sino lo hemos compartido con el mundo. ¿Qué sería este planeta sin el maíz? ¿Qué sería este planeta sin el chocolate? Y así podría yo seguir diciendo, tenemos muchos aportes. ¿Por qué desde que llegaron los invasores, por qué nosotros ya no somos los de antes, ya no somos dignos herederos de nuestros antepasados? Porque o nos hemos sumado voluntariamente al ferrocarril neoliberal de cuánto tienes, cuánto vales, y la riqueza está, la felicidad está en la riqueza, o regresa uno a caminar, a acariciar el vientre de nuestra madre querida y a tratar de enfocar nuestra energía en cosas que desarrollen y que nos permitan florecer nuestro corazón. Porque como ya hemos dicho y reiteramos, que cuando lleguemos al final del camino tendremos que cruzar un río de aguas turbulentas y nos vamos a tener que desprender de todo lo que hemos tenido en la vida. Y vamos a entrar a ese río para ir al Mictlán, para hablar con Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl. Y lo único que puede pasar es lo que lleva uno en el corazón. Desde esta perspectiva, Antonio, qué cosa tan terrible que los hegemones, que los arquetipos de la sociedad moderna sean todos estos millonarios, hipermillonarios, que siguen explotando, que no se sacian con nada. Qué miserable vida, Antonio, piénsalo bien. Qué miserable vida de estar como la película esta de los lobos de Wall Street, creo que se llama. Pues esa gente está loca, está intoxicada, está trabajando desesperadamente, y estoy hablando de gente muy rica, y están trabajando para hacerse más ricos y más ricos. ¿Y cómo se crea la riqueza? Ese es otro punto interesante. La riqueza se crea básicamente por tres cosas. Se produce por la explotación de los recursos naturales. Y la riqueza se genera a partir de explotar, de depredar al ser humano, dejándolo en lo mínimo. Y la tercera es la tecnología. Y ahora con la inteligencia artificial, no hombre, vas a ver la cantidad de gente que en 10 años va a estar en la calle y que hoy según cree que está en un buen sitio. Entonces, bueno, pues yo cerraría ese concepto y discúlpenme si alguien se ha sentido ofendido.
simplemente es mi forma de ver las cosas. Claro, maestro, totalmente. Maestro, y entonces, y ¿no vale la pena ser exitoso académicamente? Mira, en la academia es un gueto de poder de gente en general, ahí sí ya no puedo decir todos, pero sí puedo decir que todos los que están en el reflector son unos traidores a la verdad. Uh, con eso lo digo todo, ¿no? En cualquier campo, en la medicina, en la ingeniería. Son personas, estos guetos de poder son terribles. Es decir, vamos a hablar de los médicos. Los médicos en general viven del dolor de las personas. Eso me parece, o sea, lucrar con la salud, con la vida de alguien, me parece un delito, un gran delito. Pero si te vas, por ejemplo, con los abogados, ponerte al servicio de los narcos, de el crimen organizado, es verdaderamente tristísimo. Es un trabajo verdaderamente penoso, vergonzoso, donde se rompen todos los valores para servir al dinero, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que yo conozco más cerca, que es el de la academia en cuanto a la historia, la arqueología y todo eso, son personas que manejan la ideología criolla, neocolonialista, racista, clasista, y pues esa es la verdad, ¿no? Por eso no avanzamos y mantenemos con todo nuestro esfuerzo el sistema neocolonial de explotación. Entonces las escuelas no son escuelas para formar a nuestros hijos en valores y principios, con elementos éticos y morales para ser eficientes y respetuosos de su trabajo. No. La escuela, tanto privada como pública, no está para eso. Y más aún, fíjate lo que voy a decir, la gente más ignorante que tiene dinero cree que el pagar una escuela carísima a sus hijos, con eso les está dando el gran apoyo como padre, como madre. Y nosotros sabemos que no, que son niños verdaderamente abandonados o jóvenes abandonados, en que sus padres están súper ocupados trabajando para darles a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Pero en esos espacios no hay amor de madre a hijos o de padre a hijos, porque están muy ocupados trabajando para hacer dinero. Ellos, entre comillas, lo digo de esa manera. Entonces, la academia es un lugar muy de gente muy díscola, gente muy envidiosa. Una vez le dije yo al maestro Ramón Grossfogel que lo que más me gustaba de su trabajo, que yo lo he seguido totalmente y lo recomiendo en YouTube, pongan Ramón Grossfogel, de todos estos filósofos de la ¿cómo le llaman? La transmodernidad, todos ellos, como el maestro que se nos acaba de ir, Enrique Dussel, este brasileño de Sousa Santos, todos ellos, y no se digan los argentinos también, ¿no? Toda esta gente
cuando habla, cuando yo lo sigo por la internet, dicen algo que se lo copiaron a otra persona, pero no dicen esto es de fulano de tal, sino casi dicen esto yo lo inventé. Y entonces se rió el maestro Ramón y me dijo, sí, tienes razón, Guillermo, pero porque le dije, ¿no?, que lo que me gusta mucho de ti es que cuando estás hablando sobre un tema, siempre citas a las personas y los libros donde está eso de lo que tú estás hablando. Y a mí me llama mucha atención porque yo, como lo sigo en internet, pues detengo el video, escribo el nombre y ya después busco el libro y la persona. Y entonces Ramón me dijo, mira, lo que pasa es que mis colegas tienen proyectos de investigación, son proyectos académicos. Y la diferencia conmigo es que yo tengo un proyecto político. Y por eso soy diferente, ¿no? Mi trabajo es diferente. Entonces yo creo que estas personas que están en la educación deben de, pues, no sé, de reeducarse, ¿no? Porque lo que están haciendo en este país, si este país es subdesarrollado, es gracias al magisterio. Y eso hay que enfrentarlo. Y no con plantones ni bloqueos. Hay que enfrentarlo en nosotros mismos. 2 datos. La única vez que tuve un problema, casi me golpean. Y como siempre trabajamos mi esposa y yo juntos, pues imagínate, a lo mejor hasta ella le iban a dar sus cachetadas. Fue que en uno de esos talleres que dan la SEP, y en este caso para maestros de secundaria de historia, me pidieron que les hablara sobre la independencia de México. Y además en el salón donde estaba lleno arriba de dibujos, pinturas o ilustraciones de los héroes que nos han dado patria y que nos dan guía en las ciudades, todas de México, Independencia, Allende, Aldama. Entonces, en todas las ciudades capitales, esos nombres ya son huecos, ¿no? Pero yo les iba diciendo, miren, aquí está doña Ortega, ¿cómo se llama? La esposa del... Ortiz de Domínguez. No, el Josefa Ortiz de Domínguez. Sí. Y entonces les digo, bueno, miren, esta señora era la esposa del corregidor, pero la señora montaba 2 caballos. Un tanto con el corregidor, un tanto con Allende. Y moralmente tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Pues sí. Y les empiezas a explicar que la, entre comillas, guerra de independencia nunca fue una guerra y no fue buscando la independencia. Fue una guerra fratricida por el poder. Los criollos, traidores, quisieron darle un golpe de estado a los gachupines en la colonia, que ellos eran los que tenían el poder económico, político, militar, religioso, y los criollos, que estaban en segundo lugar, durante 300 años no los dejaron subir. Y entonces fue el momento en cuanto se supieron ya que descubiertos y que la PGR iba a visitarlos en la madrugada, rápido dieron las campanas a vuelo. Un discurso que dio Hidalgo, en que pedía el apoyo de los pueblos indígenas para luchar contra los gachupines y que se les iba a devolver sus tierras y sus derechos y todo eso, que hasta la fecha lo siguen diciendo. Y vamos, se fueron a la guerra, ¿no? Y desgraciadamente fue una matazón de criollos,
mujeres, niños. Todo esto es terrible, ¿no? Pero nunca en esa guerra, nunca, y menos Hidalgo, pensó en una verdadera independencia. Y en el caso, por ejemplo, de Morelos, pues, y de Hidalgo también, era la defensa de la Iglesia Católica. Ustedes saben que el Vaticano y la Iglesia en general son la transnacional más antigua del planeta, ¿no? Ustedes saben que el Banco del Vaticano es el único banco que no puede ser auditado por nadie. En fin, así podríamos hablar cosas de ese sentido, que nos viene al caso, pero sí, en México... Entonces yo estaba pues muy en mi rollo de ir hablando de cada uno de ellos y se me vinieron encima, violentos los profesores de historia, que cómo me atrevía yo a hablar así de los héroes que nos han dado patria. Bueno, afortunadamente porque estaba ahí el gran supervisor, pues me dio cobertura para salir corriendo con mi esposa. Porque de verdad, ellos... El problema de los ignorantes, en todos los sentidos, Antonio, es que la forma ya automática en la que se dan la razón es enojándose. Por eso hasta la gente dice, hasta me enojé. Porque cuando tú tienes un diferendo con un agente ignorante y le dices la verdad, se violenta, hasta los golpes llegan, ¿no? Entonces es tristísimo que en el magisterio está la maquinaria, el troquel, que crea a mexicanos subdesarrollados, tramposos, ignorantes, de poco esfuerzo, Antonio. Claro, maestro. Sí, es muy difícil porque, por ejemplo, le voy a contar una anécdota que pasó hace semana pasada. No, esta semana. Venía yo en mi moto y se me atravesó un señor así, pero, o sea, me rebasó por la derecha. Yo estaba parado atrás de un coche, ¿no? Esperando que el coche se moviera. Pero el señor venía en su bicicleta y se me mete por la derecha, pero pues yo estoy esperando nada más que se moviera de adelante. Y cuando me jalo, coincido con el señor de la bicicleta y se atora su manubrio en el manubrio de mi moto, lo jalo y lo tiro. Y el señor pues cayó aparatosamente, feo, ¿no? Entonces, y pues yo me quedo parado a ver qué pasaba, ¿no? Porque dije, voy a bajar a ayudarle. Pero pues no me dio tiempo porque ya se paró y me insultó. Y luego que me tira un guamazo, maestro. Y estaba en eso cuando llegó otro por atrás, también que me descuenta por atrás. Y que me quita las llaves de mi moto y que pues al lado di tiempo de reaccionar y que se las arranco, ¿no? Y le dije, mira, no, yo me pude haber escapado, no me alcanzabas, estabas tirado, me pude haber ido. Piensa un poco, hermano, le dije, piensa un poco. Si yo hubiera sido gandalla y me voy, te dejo tirado, o sea, no me importa qué te hubiera pasado, me quedé parado para ver que no te haya pasado, no te haya lastimado. Por eso me quedé, pero tenía toda la cancha libre para irme. Si te das cuenta, le dije, no hice eso, me quedé para verte. No me quieras, no me toques, o sea, no me agredas, no me quieras pegar. Si estoy diciendo algo noble, no te quiero. Si yo hubiera sido otro, así como tú, me voy. Y ya el otro, pues, y tú cobarde, le dije, me tocas por la espalda. Y todavía me quitas las llaves de mi moto, le dije. Y la verdad, maestro, pues me di cuenta que al principio el que me pegó por la espalda, pues ya lo tenía medido, dije, me bajo de la moto y la verdad el golpe que me dio este señor, no era un golpe fuerte, ¿no? O sea, dije, no, pues te pega como niña, ¿no? No le dije, no, pues
que sienta el rigor de lo mío, dije yo, pero no, ¿para qué, no? Porque estaba yo estoy en su barrio, en su zona, y dije, no, digo, mira, relájate, te doy para un chesco, ya te raspaste la mano, te pegaste en el pómulo, y mejor te doy para un refresco, tómate un refresco para que te relajes. Y ya le saqué un billete de a 200 y le di para que se relajara. Y dice, no, te voy a tomar una foto, dice el otro. Y ya el señor que me pegó, le dice el otro, no tome ninguna foto, ya el señor está agarrando la onda, dice. No, sí, el señor ya, pero sí le caló lo que le dije, maestro, que sí entendemos, ¿no? Porque, como usted dice, ¿no? Nos vamos a los golpes cuando realmente no medimos las consecuencias de las cosas que hacemos, o no asumimos la responsabilidad de nuestros errores, ¿no? Claro. O no nos vamos más a fondo. Por ejemplo, en el caso que usted vivió, no esa anécdota de que le querían pegar, porque usted conoce otro lado de la historia, otro punto, otra perspectiva de la historia. Quererle pegar por esto, maestro, se me hace así como bastante cavernícola, ¿no? Algo muy de plano, o sea... Pero es que ese es un reflejo de la educación pública. Sí. Ellos son los maestros. Y eso es lo que están enseñando a nuestros niños. Pero ya que tú estás contando una anécdota, déjame echarme otra. Sí, maestro. Porque me recordó una cosa cuando era joven y fuerte. Hubo un incidente con un desacuerdo con otro chofer, ¿no? No nos logramos chocar, pero casi. Y y se baja este cuate y me grita, bájate si eres hombre. No, pues rapidísimo, ¿no? Que me bajo. Pero... Chilango al final de cuentas, ¿no? Sí. Pero se quita el saco, porque iba con corbata y saco. Se quita el saco, lo dobla muy bien. Abre la puerta de atrás, se quita la corbata y se empezó a hacer un círculo como una gallera. Y yo me quedé pues viéndolo, ¿no? Porque yo pensé que se iba a poner los trancazos. No, y entonces empezó a hacer su round de sombra para calentarse. O sea, era un boxeador. Yo creo que hasta la gente sabía, por eso hicieron círculo para ver cómo me surtía. Entonces, como yo vi que estaba haciendo sus ejercicios y sus sombras y sus jabs y todo, yo no sabía qué iba a hacer. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer lo que sé hacer, ¿no? Entonces me puse a trotar en círculo, pues también para calentarme, ¿no? Y ya que ya está listo, que se enfrenta conmigo y empezó a acercarse, diciendo groserías y así, tirando golpes como para decir, mira lo que sé hacer. Pues yo trotando, como jugaba fútbol americano, me fui sobre de él, como 10 metros me fui a toda velocidad sobre él y lo invisto, ¿no? Y sí me dio un golpe cuando me recibió, pero yo con la frente y mi cuerpo, hay una cosa que es el shiver, que pones los antebrazos por delante para un golpe de esos. No, pues el cuate yo creo que era peso pluma, ¿no? Porque dio vueltas, ¿no? Así, paz, cayó. Y yo me esperé, ¿no? Y se vuelve a parar, ahora sí, tal por cual, que quién sabe qué, que vas a ver quién soy yo, y se vuelve a repetir la escena, mano. Pues yo no sé boxear, yo no sabía boxear. Yo sabía bloquear, lo que es el fútbol americano, ¿no? Pero boxear no. Y otra vez, mano, pácatela hacia el suelo el cuate, ¿no? Y ya se levanta, lo ayudan a levantarse y todo. Obviamente con sangre en la cara, porque yo le agachaba la cabeza para pegarle con la cabeza. Y la tercera ocasión, casi llorando de rabia, se paró y me dijo algo que siempre que me acuerdo me río, mano. Me dijo, tú tal por cual, pelea como hombre, no como chivo. Sí, pero es cierto, nos enojamos para darnos la razón. Y creo que ese es un principio muy importante para la descolonización.
Porque el colonizador impone por la fuerza, por la ley o por la corrupción, pero impone siempre sus verdades, sus intereses. Y hay que hacernos responsables de que si China en 70 años logró hacer lo que hizo, pues fue gracias a que en las escuelas se les capacitó a los muchachos en serio para que pudieran crear tecnología. Y ese es uno de los grandes factores de China, ¿no? Que tiene tierras, tiene gente muy capaz y que están desarrollando su propia tecnología. En México, no. ¿Por qué? Porque somos una neocolonia. Eso es lo que la gente no quiere ver. La gente no entiende que este tinglado que hoy llamamos mundo moderno, que está sustentado en una serie de mentiras, como la democracia. Con la democracia han hecho y deshecho en todo el planeta. Ellos son los defensores de la democracia, entiéndanse, del dinero, ¿no? Los creadores de los tres poderes, ¿no? Y como el caso de México, están muchos países. Podemos ver lo que era obvio y ahora ya se transparentó, que el sistema judicial en México es una verdadera cloaca, ¿no? De gente corrupta. Pero si te vas a los diputados, a la Cámara de Diputados, no rebuznan, porque no saben la tonada, pero son ignorantes, son prepotentes, y usan el puesto para hacer dinero de muchas formas. Y los senadores, pues, están peor, mano, porque precisamente el nombre de senadores no es que se echen su caldo de birria en la noche. Senador viene de senectud, que supuestamente iba a ser gente ya con experiencia, gente ya mayor, la que iba a manejar ese poder. Pero todo este sistema está sustentado en la corrupción. Y eso sucede en todo el mundo, comenzando con Estados Unidos. Y como dijo un gran político mexicano, un político pobre es un pobre político, ¿no? Entonces, sí, el sistema en el que vivimos está para lo que estamos viviendo. Y no va a ser con un sistema educativo que se pueda mejorar, porque aún los padres están totalmente, son súper ignorantes. Te cuento, yo fui director de 2 preparatorias pirurris de la ciudad de Oaxaca. Y era muy común que de repente viniera un padre y una madre con su polluelo de la mano. Y siempre iniciaban de esta manera: profesor, yo quiero que me diga usted qué problema tiene con mi hijo. O sea, fíjate nada más la visión, ¿no? ¿Qué problema tiene usted con mi pobre hijo? ¿Qué le está usted haciendo? Entonces, tuve muchas experiencias de ese tipo. Y mi esposa, que también muchos años fue maestra de escuelas privadas, en varias ocasiones no se lo dijeron a ella, pero porque mi esposa es una excelente pedagoga, porque aunque no está titulada como pedagoga, pero ella como que ha mezclado la parte artística con la parte académica y da muy buen resultado. Pero los padres de familia quieren que sus hijos se les regalen las calificaciones, o sea, quieren aparentar.
y no están creando verdaderos monstruos. Y bueno, eso es, te cuento otra anécdota, ¿no? Una vez me invitaron a dar clases en la Escuela de Bellas Artes de la UAPCO porque abrieron una carrera como de promotor cultural, ¿no? Y el director pidió ayuda al INBA porque no había maestros que pudieran enfrentar eso, ¿no? Y yo de tiempo atrás, hoy ya no, pero antes sí lo hacía mucho, daba capacitación a los promotores culturales. O sea, me contrataba un gobierno y entonces yo me recorría todas las casas de cultura, todas las actividades culturales, hacía un diagnóstico y se lo pasaba yo al director o al secretario, y ya pues ese era mi trabajo, ¿no? Entonces, este trabajo que hice me demostró que las personas no entienden lo que es la educación artística. Pues sí, maestro, la educación artística es importante en el desarrollo intelectual de los seres humanos. Y más que intelectual, es la educación artística es intersectorial en la academia, porque la expresión de la sabiduría que produce tu experiencia de vida y las dotes que el Señor te dio para tener mayor o menor facilidad con alguna de las artes, eso no te ayuda eso te ayuda a ser mejor ser humano, una persona más sensible. Bueno, entiendo que la educación artística, maestro, aparte de que nos ayuda a ser un mejor ser humano con mayor sensibilidad, entiendo, maestro, que también ayuda a un desarrollo también espiritual. Por supuesto, así es. Así es, yo creo que aquí tendríamos que volver a los viejos abuelos y decir que la educación es para el quetzal y para el coatl, que debe tener equilibrio. Desgraciadamente, las personas, el sistema en el que vivimos mundial, del mundo libre, creen que ir a la escuela es una capacitación para tener un mejor trabajo, lo cual no es cierto. No, la mayoría, fíjate, una gran mayoría de personas que yo conozco estudiaron una cosa y trabajan en otra. Salvo los médicos, bueno, y hasta los médicos, los dentistas, ¿no? Pero nosotros no sabemos para qué estudiamos. Decimos que para ser ricos, bueno, tener dinero, ¿no? Pero no hay una conciencia crítica, no hay verdaderos pedagogos que dirijan la educación en México. Sí ha habido, pero muy pocos. Y creo que mientras estén los personajes tan oscuros como han sido los últimos secretarios de educación, pues verdaderamente la educación se ha venido al suelo, ¿no? Porque este señor, que por cierto no me cae muy bien desde hace mucho, ¿cómo se llama el secretario? Mario Delgado. Mario Delgado, pues es un ampón. Es un ampón que está en la política para ver qué saca. Igual que el otro de Zacatecas, ¿cómo se llama? Monreal. Monreal, así, todos, ¿no? El otro día estaba viendo una discusión ahí con una
una señora que siempre me ha parecido funesta, Lili Telles. No, hombre, es horroroso, parece que estás en un vodevil o en una carpa, insultándose y nada que tenga que ver con la senectud, con la sabiduría, con el respeto, ¿no? Ahí son verduleras. ¿Y por qué digo verduleras? Porque si alguna persona, en este caso, Fernández Noroña, la pone en su lugar, inmediatamente gritan violencia De género. de género, ¿no? Entonces, es una estrategia que han llevado los de la Morena, de que se las hurtan las mujeres morenistas en la Cámara para que, pues, los hombres no discutan con ellas, ¿no? Por eso yo creo que el sistema está bien hecho y nosotros torpemente queremos parcharlo, queremos ponerle sus curitas. Pero, tranquilo, perdón. ¿Sí estás de acuerdo o no? Sí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo termino un ensayo, no ahorita cuál, sobre, sobre esto que estamos hablando, ¿no? De cómo se ha transgredido la civilización, los valores, los principios. Y al final decía yo que hay que escoger si reparchar el país o eh, transformarlo, rehacerlo. Claro. Porque no se puede, ¿no? O sea, la gente que llega al gobierno, y eso me consta porque lo he visto, llega a ver que roba. Eso es muy lamentable, ¿no? Ver que roba. Y el estar en un puesto en el gobierno de los 3 niveles es una patente de corso. Es muy triste, es muy triste. Por Sí, lo cual, además es muy estresante también, maestro, porque eh, me da mucha pena decirlo, pero ahorita usted dijo algo muy cierto, ¿no? A veces trabajamos, nos estudiamos para ver qué carrera nos da más dinero. Pero también sabe qué pasa, maestro. ¿Qué pasa con la vocación? Realmente la vocación ya. Yo recuerdo eso porque cuando estuve en el colegio de bachilleres había una materia que se llamaba orientación vocacional. Y si me dice usted si me acuerdo de alguna clase en lo particular, pues no, no me acuerdo. sí es, Maestro. perdón, Sí, ¿qué opina usted entonces de la vocación? ¿Qué le diría usted a los jóvenes? Que chequen, que se autoanalicen y se den cuenta para qué tienen vocación. Eso sería bueno. pues a pesar de mi experiencia en ese campo de la educación, Sí, eh, a pesar de que, por ejemplo, fui subdirector del COBAO, sí, a pesar de haber dirigido 2 preparatorias Pirurris y haber dado clases en la UAPJO, debut y despedida, porque me enfrenté con la corrupción. Bueno, déjame hacer un paréntesis y lo cuento, si no se va a olvidar. El director del Bellas Artes de ese momento me llamó y me dijo que si no quería entrarle a ese proyecto dando clases, porque en el IMBA le dijeron, oye, pues si en Oaxaca está Marín. Entonces, bueno, pues ya de mala gana me tuvo que llamar este compañero. Y le dije, sí, cómo no, siempre a mí me gusta mucho la docencia. Y entonces, pues ya, empecé a trabajar ese semestre. Y ya para el cierre, recibo un correo electrónico
así como te lo digo. Buenas noches, profesor Marín. Mi nombre es fulanito de tal. Soy no sé qué puesto del secretario del sindicato tal. Y estoy inscrito en su grupo, pero por cuestiones sindicales no he podido asistir a ninguna clase, por lo cual le pido que me ponga MB para cruzar el curso con usted. Le dije, bueno, déjeme consultarlo con el director. Y fui con el director y le dije lo que había pasado, ¿no? Entonces, le digo, ¿qué hacemos, no? Porque pues yo soy nuevo aquí y pues no quiero perjudicarlo a usted, así que dígame. No, dice, no, no tiene derecho a, a esa cosa, ¿no? Entonces, repruébelo, me dijo, repruébelo. Bueno, pues así, ¿no? Entonces, le, le escribí por correo y le dije que, pues que lo sentía mucho, pero que no podía acceder a lo que él me pedía. Buena suerte, le puse al final. Y al otro día me llegó otro correo y me dijo, mire Marín, y ya no profesor, mire Marín, si usted no me pasa con MB en su materia, yo me encargo personalmente que nunca más lo vuelvan a contratar en la universidad. Piénselo bien, así, es un gángster. Y obviamente que, pues, no pasó conmigo. Y por supuesto que me corrieron de la universidad. Por eso digo que son un nido de gángsters. Pero perdón, te interrumpí. No, adelante maestro, estábamos hablando sobre la importancia que tiene la educación artística dentro de las escuelas y cómo ayudan al ser humano a ser más sensible, más empático, más espiritual y a ser más humano. Ese es el punto, pero justamente la educación, el sistema educativo de todos los países del mundo libre, entre comillas, están diseñados específicamente para lo contrario. Así nos quieren, así nos necesitan. Corruptos, violentos, flojos, chambones, abusivos. Ese es el perfil. Me da mucha pena decirlo, no quiere decir que todos seamos así, pero es el perfil de mucha gente. De mucha gente que está molesta. Yo así he llegado a pensar que están molestos con la vida, porque no se cumplen las expectativas que ellos tienen. Entonces nosotros somos los paganos. Y entonces se desquitan con nosotros. Imagínate, tú vas a una ventanilla de estas de gobierno, a hacer una pregunta que, pues, de un documento que cómo lo llenas, ¿no? Que no estaba bien redactado, no sé qué pedía esa persona. Y fui a la ventanilla y le dije, oiga, no entiendo aquí que... Uy, mano, estalló la señora. Estoy harta, me dijo, de que sean ustedes tan burros, que así me empezó a decir, ¿no? Y luego me quedé pensando, digo, oye, pues sí tiene razón la señora. Estar 30 años viendo lo mismo, pues sí, a cualquiera lo cansa, ¿no? Pero bueno, yo creo que la verdadera educación es la educación que dan los padres. Yo les pedí a Iván y a Santiago, cuando estaban en prepa, les pedí que estudiaran inglés en una academia aquí muy pirurris, pero que sí enseñan inglés de verdad, y que se volvieran expertos con la computadora. Para mí, con esas dos cosas, ustedes salen avante en cualquier lugar. Ahora, claro, ahora hay que decirles a los jóvenes que
estudien chino mandarín. Claro, sí. Sí, porque es el lenguaje que dentro de poco yo creo que vamos a tener que aprender. Bueno, yo ya no, pero los jóvenes ¿Tú en un futuro muy próximo. no has leído un cuento que se llama ¿Cómo, cómo se creó la nueva China? No, maestro. Te lo voy a enviar para que te rías un rato, pero hice un cuento en el cómo los chinos nos invadieron y nos colonizaron. Pero es exactamente lo que hicieron los españoles, pero lo pongo ahora en tiempos modernos, ¿no? Y la gente se queda así como, oye, pero qué es, nada más piensa que esto lo vivieron nuestros antepasados. Esto no es ciencia ficción. A Echeverría, el Japón en su momento le dijo que le entregara California y que los japoneses pagaban la deuda externa mexicana. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? De hecho, dicen que, que nos tenemos que armar, etcétera. Entonces, el ejército es algo para países como México, deben de llamarse o dejar de ser la Secretaría de la Defensa, porque pues nosotros no somos un país bélico, no somos un país guerrero. No nos vamos a pelear con Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Tampoco con Guatemala, y menos aún con Belice. Entonces, ¿para qué necesitamos un ejército? Ah, para la política interna. Y entonces sí, el ejército siempre han manchado las manos de los soldados de sangre, los políticos corruptos e ineptos, ¿no? Porque han usado al ejército para detener las incompetencias, los fraudes, los robos que el Estado le ha hecho al pueblo, ¿no? Entonces ya se levanta la gente y pues entonces llegan a poner orden. Es un tema muy común en todos los países del mundo, no solamente de México, ¿no? Los ejércitos uh, son, en general, son utilizados para la política interna. Hay países depredadores como Israel que no, ellos tienen un ejército para atacar a otros pueblos, ¿no? Pero nosotros no. Yo, yo no creo que sea tan necesario que se gaste tanto dinero en armamento, ¿no? Como dijo Enrique, um, ay, ¿cómo se llama este señor? Siempre se me olvida su nombre. Eh, Scar, Buscaglia, Enrique Buscaglia, que es un experto en narcotráfico y todo eso, y tiene una sociedad civil que trabaja en Europa y en México, perdón, y en América Latina. Y él dice, él explica que la guerra contra el narcotráfico no se enfrenta realmente como lo están haciendo en varias partes del mundo. Porque los ejércitos preparan a los muchachos, los hacen gente de armas y haz de cuenta que les pagan 10,000 pesos mensuales y en el crimen les pagan de 50 para arriba. Sí. Entonces, la lucha contra el narcotráfico no es con balas, no es con soldados, no es con tanques, no es con camionetas. Esa lucha es el corte total de sus movimientos financieros. Ahí es donde se acaban, porque entonces ya no van a tener
dinero para comprar más balitas. Y creo que ese es el punto, que no se quiere resolver ese problema porque ahí están metidos muchas, muchas pro hombres, es decir, y pro mujeres de México. Están hasta las manitas con el narcotráfico. Y ahí ves lo que acaba de salir la noticia de la esposa de este criminal Cedillo, que Sí. toda su familia estaba metida con un cártel y sigue metida porque eso no se acaba. En fin, creo que estamos saliendo de la plática, ¿verdad? No, pues es que es parte de la educación que hemos tenido, ¿no, maestro? Son consecuencias de esa educación en la que hemos vivido, que nos han inculcado, ¿no? Desde 1920, con el manco que era Álvaro Obregón, ¿no, maestro? Ándale, Álvaro Sí, Obregón. sí, con el oaxaqueño, ¿no? Vasconcelos. Pues debo decirte con franqueza y que me disculpe la audiencia, pero el señor, eh, eh, ¿cómo se llama? José José Vasconcelos. Vasconcelos nació en Oaxaca, pero a los meses se lo llevaron porque su papá trabajaba en telégrafos y entonces lo mandaron a otro lugar y así él fue creciendo en diversos lugares y finalmente él se asentó en lo que se conocía en aquel entonces como Paso del Norte y él dijo, fue el que hizo la frase esa de tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí, Y Vasconcelos fue un personaje, hoy lo veo yo con otra dimensión, ¿no? Es un personaje que trató de culturizar europeamente a los anahuacas, ¿no? Y que el principal objetivo obscuro y no público de la creación de la SEP era destruir los valores culturales de las comunidades indígenas a partir de negarles el uso de su lengua, especialmente con niños, y preparar, como dije hace rato, a jóvenes trabajadores, tanto en la industria, en el comercio, y además tener una base de consumidores, porque eso también es cierto, y eso fíjate que lo aprendí yo en Estados Unidos, y me lo dijo una colombiana, creo. Me dijo que los países en donde se podía comer de los desperdicios que dejan los mercados, cuando ya no hay esa posibilidad, entonces cuando hay que huir. Pero mientras haya comida fácil, eh, no es tan necesario huir. Y mucha gente que está en Estados Unidos, con todo respeto, pues está atrapada en el culto al becerro de oro, ¿no? Hay la nostalgia de la tierra y la nostalgia del dólar. Ahí se debaten ellos dos. Pero bueno, mis respetos a la gente que está del otro lado. claro, claro, maestro. Efectivamente, maestro, entonces lo de a ver, quería preguntarle, entonces, ¿de quién depende el éxito académico de un alumno de un alumno, maestro? Bueno, son varios factores. Uno, desde luego, son los padres, ¿no? Los padres alentadores, eh, apoyadores, eh, como base de apoyo del estudiante, Sí, que lo ayuda, lo enseña, está con él en el día a día. Esa es la parte yo creo que más importante. En segundo lugar, para mí estaría la institución en la que él, la escuela
el nivel de la escuela donde está, ¿no? Solamente la gente ignorante mide la calidad de la educación por el costo de la matrícula. Y muchos, bueno, yo he oído y he visto que la sociedad de padres de familia de una escuela Pirurris piden, exigen que se cobre más para que no lleguen tantos hijos de la CONASUPO a su escuela, que no quieren que sus hijos compartan con esa gentucha. Fíjate, y ellos en escuela privada, ellos piden que se suban más los costos de la educación para que no entren los de abajo. Entonces también es interesante eso, ¿no? Porque yo tengo amigos, 2 o 3 parejas, que han decidido darles la educación a sus hijos en su casa. Y ha sido muy benéfica, muy benéfica. Claro que es un alto costo para los padres dedicarles ese tiempo, pero qué mejor inversión que transmitirles a los hijos los valores y los principios que uno tiene y que ellos los pueden desarrollar. Y bueno, en el fútbol americano dicen que lo que no duele no sirve cuando haces ejercicio, ¿no? Y aquí yo diría lo mismo, ¿no? Esas escuelas que son pues lugares nada más como guarderías, y estoy hablando de hasta preparatoria, que no son más que como guarderías, son escuelas que fomentan la baja calidad educativa. Mira, mi experiencia en 2 preparatorias y también el trabajo en el Cobao, pude darme cuenta de que el problema de estas escuelas del bachillerato en México, cualquiera que sea sea de un tipo, ¿cómo se dice? De la educación, ¿no? Hay, como por ejemplo, los CEBETAS, no, los CEBETAS de la Dirección General de Educación, la que se dedica al campo, ¿no? Sí, agropecuaria, ¿no? Agropecuaria y forestal. Y así, ¿no? Todo ese nivel de bachillerato en nuestro país es un fracaso porque los docentes, fíjate bien lo que voy a decir, los docentes son profesionistas frustrados, maletas. Entonces no encuentran trabajo. El abogado, el arquitecto, hasta el médico no encuentran chamba y se meten de docentes. Una vez llegué a supervisar el colegio de bachilleres de Juquila. Y entonces llegué y me dirigí, porque ya había estado ahí, me dirigí a la dirección y le pregunté a la secretaria por el director y la vi muy nerviosa. No, ahorita viene, que está un problema ahí, pero ahorita viene. ¿Y qué problema? Le dije, no, es que hay un muchacho ahí muy latoso. Espérenlo aquí. No, pues ¿cuál? Me fui a los salones, ahí me lo iba a encontrar. Y efectivamente estaban en un duelo a muerte un profesor de matemáticas, un ingeniero, con uno de los muchachos, que además pues era un diablo, no era un ángel o un arcángel por ahí, ¿no? Un muchacho
pues maleducado, mañoso, ¿no? Y el punto está que al que estaban agarrando porque quería pegarle es el maestro, el ingeniero. Entonces cuando yo llegué, pues ya le bajaron. Y entonces le pregunté al maestro que qué pasaba. Y él me dio públicamente su versión. Y luego le pregunté al joven qué es lo que pasaba. Y él sí sacó la verdad, ¿no? Dice, es que este profesor empezó a decirle, ¿no? Que era maleta para profesor, que no enseñaba realmente, que no podía transmitir las matemáticas, ni el gusto a las matemáticas, porque se ve que a él tampoco le gustaban. Y entonces cuando el profesor lo empezó a regañar públicamente para hacerlo quedar mal, de que si no estudiaba iba a ser un pobre diablo y que la educación era lo único que le permitiría tener un buen acceso a la economía, un buen trabajo. Y entonces el muchacho le dijo, está usted equivocado. ¿Para qué sirve estudiar ingeniería para venir a dar matemáticas a un mugriento pueblo? Le pegó en la Santa Bárbara. El maestro perdió el control porque le había puesto un espejo. O sea, en verdad era cierto lo que estaba diciendo el muchacho. Y era el maestro el que agredió al alumno, no el alumno al maestro. Bueno, verbalmente sí, pero físicamente el maestro. Y mi experiencia en el Cobao es que los maestros, bueno, y en todas las preparatorias, los profesores son profesionistas frustrados que no les queda otra más que dar clases. Y la diferencia con los normalistas es que es una carrera y ellos están preparados para toda esa serie de vicisitudes de la educación. Pero, insisto, en México está súper planeado que sea una educación de poca calidad, porque así lo requiere aquellos que tienen el dinero, aquellos que tienen las fábricas, las industrias, porque no quieren gente consciente, gente responsable, gente crítica. No, esos molestan a los demás. Entonces, México seguirá siendo un país bananero porque los dirigentes son muy corruptos, muy, muy corruptos. Y la Secretaría de Educación Pública, que debería de ser una de las secretarías más importantes, el futuro de la nación, está en la Secretaría de Educación. Y mira nada más a los burros que ponen ahí, a los delincuentes que ponen al frente. Y eso implica que les importa un pito. Les importa un pito la educación. En este caso, con todo respeto, diría don Andrés, pues de la presidenta, ¿no? Pero también con don Andrés. No han hecho nada que verdaderamente pueda cambiar el sentido de la educación, porque vuelvo, ahí está el ejemplo chino. Si te enfocas en la educación, vas a cambiar el país, vas a producir personas críticas, analíticas, personas con conocimiento, con vocación, y entonces es cuando logras ese resultado que vemos ahora en China. Y nosotros, entre comillas, es que ya creé ese dicho de los hijos de la Conasupo, ¿no? Sí. Pero ahora ya se me ocurrió otro, los hijos del Fobaproa, ¿no? Los pirurris. Entonces creo que no hay posibilidad. Es muy difícil en un medio tan racista, clasista, que
una persona del Anáhuac, una anahuaca del México profundo, tenga oportunidad para desarrollar sus potencialidades. Somos una colonia y somos pues esclavos porque somos ignorantes de nosotros mismos, Antonio. Claro, maestro, totalmente. Ahorita que habló de Mario Delgado, del secretario de Educación Pública, hace unos días se juntó con los meros de los corporativos, de Coca-Cola, de Pepsi, de Bimbo, de Sabritas, y le preguntaron que por qué se reunió con ellos. Y dice, no, pues para decirles que ya no iban a vender sus productos en las escuelas. A mí la verdad me dio mucha risa esta respuesta, maestro, porque es como que, no sé si nos consideran que de plano estamos muy tontos, maestro, o de plano que estamos chupando un dedo todavía, no sé, maestro. Pues sí, es que así estamos y, y así queremos estar. Eso es lo más Y así triste. nos necesitan. Así nos necesitan. Este, si pasaras a un análisis, una auditoría forense a todos desde presidentes municipales hasta el presidente de la República y los gobernadores, los senadores, los diputados, híjole, no creo que todos salieran como blancas palomas. Ese es el punto, ese es el negocio. El negocio es la corrupción. Y el sistema está pensado no para que las personas de los pueblos alcancen niveles de vida decorosos. No, es al revés. Están diseñados para mantener a las personas en la esclavitud a través de la ignorancia. Y creo que ahí está el punto más importante de este país, mal llamado México, porque el día que recuperemos la memoria histórica de quiénes fueron nuestros antepasados, qué logros tuvieron y qué de esas cosas tenemos nosotros, qué de esos elementos culturales tenemos todavía en nuestro corazón, solamente ahí es cuando vamos a poder por nosotros mismos, como lo hicieron nuestros antepasados, sin que vinieran gente de otros sitios, sino por nosotros mismos, vamos a hacer o podemos hacer lo que hizo China. Aunque yo ahí tendría mucho que comentar, aunque ya creo que ya no hay tiempo, pero para mí China es como el Coatl. China está en el mundo material. China es muy eficiente, su gente es muy eficiente. Los orientales en general son personas que están muy metidas en el mundo de la materia, del Coatl. Y por todo lo que hemos vivido estos 500 años, nos hemos cargado al mundo de la materia y por una ley universal del péndulo vamos a tener que movernos en sentido contrario. O sea que para mí, eso lo dije la semana pasada, cuando el Estado sionista de Israel está practicando un genocidio abierto, cínico, deshumanizado con los pueblos palestinos, así como cuando los jóvenes compran en las boutiques pantalones nuevos hechos pedazos, cuando el dólar está cayendo de manera pues desproporcionada, está dejando de ser la moneda de la economía mundial, yo creo que estamos muy cerca del cambio, ¿no? Y ese cambio va a ser doloroso, pero
como dijeron los zapatistas en el 94, que era mejor morir luchando por su libertad y sus derechos que morir con diarrea, porque así estaban condenados. Entonces yo creo que necesitamos nosotros pensar en analizarnos y ver qué estamos haciendo por el tonal y qué estamos haciendo por el nahual, qué estamos haciendo por el coatl y qué estamos haciendo por el quetzal, para poder tener el arte de vivir en equilibrio, Antonio. Claro, maestro. Totalmente, maestro. Maestro, algo, bueno, a reserva de algo más que guste agregar para nuestro auditorio, maestro, ¿y qué le diría a aquellas personas que escucharon por primera vez este programa? Y a reserva, por supuesto, de lo que usted tenga pensado también, maestro. Pues que le ofrecía yo una disculpa por todas las cosas impropias. Es que yo entiendo que el discurso que yo manejo, que ha sido elaborado a través de pues 40, 50 años, yo creo unos 50 años, ¿no? O más, tal vez 60 años, de veras, de estudiar, por propia cuenta, ¿no? De manera autodidacta, investigar, comparar, tener un pensamiento crítico, uh, me llega a ver, me permite ver el mundo desde otra perspectiva, es desde otro ángulo. Entonces, pues yo les ofrezco una disculpa, que no es mi interés ofenderlos ni incomodarlos, pero que, bueno, modestamente tengo otra forma diferente de ver las cosas. No quiere decir con esto que yo crea que tengo la verdad en la mano. No, por supuesto que no. Pero sí una forma diferente de ver lo que hemos sido, lo que estamos siendo y lo que queremos ser. Entonces, eso yo les diría ahí que no hay que aferrarse a nada. Eso es uno de los principios toltecas más importantes. Además de perder la importancia personal y cuidar nuestra energía, los toltecas dicen que el camino del conocimiento es un camino difícil, no es fácil, pero que uno tiene que aprender a desapegarse. Porque el sistema nos dice lo contrario, que entre más tienes eres mejor persona. Pero no, es al revés, o yo por lo menos así lo veo. En la medida que uno tenga menos cosas que defender, pues es uno invulnerable, ¿no? O sea, si uno está deseando cosas que no tiene, entonces primeramente estás frustrado, estás enojado. Y luego hasta puedes hacer cosas indebidas por eso que tú quieres. Pero lo más triste de ese asunto es que cuando lo que tanto quieres lo logras, a los 4 o 5 días ya se te olvidó la pasión y ahora quieres otra cosa. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces, debemos de desapegarnos de las ideas, de los sentimientos, de los objetos y de las personas. El desapegarnos de manera madura, de una forma templada, con temple, sin ser agresivos y sin ser panfletarios. Cuando uno se desprende de esas cosas que hemos creado o hemos obtenido, se libera uno de mucho. Y eso te lo digo por propia experiencia, ¿no? Yo ya tengo
ya tengo, toda mi herencia ya está repartida. Entonces ya no tengo nada, salvo mi computadora y estos chunches de teléfonos. Pero de ahí en fuera, ya todo es de todos, ¿no? Ya se los repartí. Nomás esperan que me muera. Pero hasta eso, fíjate, yo ya compré mi paquete para para cuando me vaya de vacaciones eternas. O sea que me siento muy bien, me siento que me he dado cuenta que cargar con muchas cosas te hace tener una vida muy pesada. Entonces, pues ya no tengo nada y nada quiero. Todo lo que he deseado lo he tenido y nada es para siempre además. Entonces, bueno, pues yo ya voy ligero de equipaje, casi desnudos, como los hijos de la mar, dijo el poeta. Dice, érase un marinero, y yo le pongo marín, érase un marinero que hizo un jardín junto al mar. Y cuando el jardín estaba en flor, el marinero se fue por esos mares de Dios. Así que todos son estelas en el mar, todo lo que hacemos son estelas en el mar. Entonces, no te pueden quitar nada porque no tienes nada. Entonces, Claro. ahora que tengo muchas citas médicas, porque antes tenía citas de otras cosas, ahora tengo citas médicas, pues como me dijo un doctor en seguro, porque le dije yo que pues tenía esto, el otro, y le dije algo así como, ¿y voy a sanar pronto? Y me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Pues 72. Pues váyase haciendo la edad, me dijo. Si no salta el chivo por acá, salta por allá. Pero así es la vida. Entonces, yo le diría a esas personas que el arte de vivir en equilibrio, o para vivir el arte de estar en equilibrio, hay que soltar muchas cosas que traemos en el corazón, en la cabezota y en la panza. ¿Cómo ves? Perfecto, maestro. Maestro, pues muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Descolonización radiofónica, los 3 unos, número 111, maestro. Y como siempre, muchísimas gracias, maestro, por su compromiso, su disciplina para este programa. Y una vez más, pronto por su cumpleaños. Y ya hasta la próxima, maestro. Muchas gracias. A ti, gracias a la audiencia. Buenas tardes. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.